¿Mm? Repito, por lo general en cuencas que ya tienen ustedes saben que en una cuenca el usuario mayor es el agrícola, que en muchos de los casos está por encima del 80%. Y el agrícola siempre va a pensar en crecer. Ya sea porque encuentre un cerro, ese cerro lo aplana, ya sea porque es más, y hablábamos la semana pasada con otros colegas, por ejemplo, todo ese hermoso valle forestal que protegía la cuenca, lo desaparece, lo hace leña y lo convierte en terreno agrícola. Pero si conviertes en terreno agrícola, estás ampliando tu área agrícola, por lo tanto, estás ampliando tu demanda. Entonces, por lo tanto, hay valles, como el que decía en el sur, que es bien dificultoso que te den una resolución para poder generar proyectos de abastecimiento de agua. Es un poco complicado, no es que no salga, pues sí. Entonces ahí donde uno tiene que pensar en otro tipo de captaciones. Pero por lo general puedes partir desde una captación desde un río, a través de tuberías o a través de compuertas, dependiendo para qué lo que desees trabajar, ¿no? Si usted va a la zona de Lima, por ejemplo, ahí hay el usuario último del río es justamente la población. Ahora, sin embargo, ahí hay dos usuarios importantes, ¿no? El que genera electricidad y el que entrega agua potable. Y ahí hay algún problema. El que genera energía necesita más agua que el que necesita para uso poblacional. Entonces, a partir de ahí hay un conflicto. En un momento dado se entrega más agua a la que necesite, ¿no? Pero cosas como estas parten desde nuestra captación, desde un río, ¿no? Entonces, decíamos, tenemos que ver la ubicación, el tipo, la cantidad y la calidad. La calidad del agua, ¿no? Y tenemos nuestros amigos los biólogos que nos pueden dar la información de qué tipo de calidad de agua, sacamos nuestras muestras, el análisis para saber, ¿no?, en qué estado se encuentran nuestras aguas. Y a partir de ahí, empezar a ver el trabajo que debemos hacer. Ahora, partiendo también de todo lo que decíamos al inicio, ¿no?, una población determinada, el trazo con el cual usted va a hacer para dónde va a conducir el agua, cuánto de agua lo va a conducir, y la cantidad de agua va a depender de la demanda existente, ¿no? Y a eso lo conocen ustedes, partiendo desde volumen hacia un caudal en el cual usted va a trabajar, ¿no? Bueno, ahí está lo que le estaba comentando: conducción, la potabilización, tanque, regulación y redistribución. Nosotros nos quedamos aquí nomás. De aquí para allá ya van a haber otros temas más que lo van a desarrollar. Entonces, decíamos que hay diversas formas de aprovechar las aguas como captación, ¿no? Entonces, una de ellas, y una de las más importantes, sobre todo en los valles, las cuencas altas, es básicamente la presencia de las lluvias, ¿no? Eso que uno que va de la ciudad, no nos acostumbramos, ¿no? Nos mojamos, ¿no? La ropa no estamos adecuados para esa zona, aparte que a algunos les choca, ¿no? No sé si les ha pasado, pero si no les ha pasado, bienvenidos, ¿no? Pero igual cuídense, porque con el tiempo hay gente que ha tenido dificultades, ya sea por nuestra mala alimentación o por nuestra porque de repente no está bien nuestro corazón, ¿no? No me refiero a que nos enamoramos, sino nos referimos a que estamos teniendo alguna dificultad, ¿no? Entonces decíamos, hablamos de lluvias, nieve, granizo. Por ejemplo, le comento, estamos trabajando nosotros un proyecto en la ciudad de Lima sobre el proyecto de atrapar nubes, ¿no? Es un proyecto ya que lo han hecho en la ciudad de Chile. Se llama atrapanieblas, ¿no? Usted va captando, a través de eso los puede convertir en agua, eso lo almacena y luego viendo la posibilidad de entregarlo a una población que no la tiene, y hay zonas en la ciudad de Lima, por ejemplo, que tendría a ver en la ciudad de Lima donde tienen, pues, es como hablar de una pequeña zona de sierra, ¿no? A pesar de que estamos en Lima. ¿Por qué? Porque Lima va a ser convertido
Lima es una invasión, ¿no?, grande, en la cual todo eso que era terrenos agrícolas se convirtieron en terrenos de uso poblacional, ¿no? Entonces, y ese proyecto se está trabajando para entregarlo a una población que lo necesita. Esperemos que haya una respuesta, ¿no? Hay una inversión y todo lo demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se puede aprovechar lo que es todo esto para un uso determinado. Ahora, el detalle es que nuestra dificultad en este momento es saber qué tipo de calidad de agua vamos a encontrar, porque todavía estamos en el proceso justamente de inicio, ¿no? Y hay una experiencia, de repente si algún día nos volvemos a ver les contaré pues los resultados de eso, ¿no? Pero por ejemplo ahí hay una opción y el costo no es muy alto. El detalle es que la cantidad de agua tampoco no es muy significativa. El agua superficial, aquí es donde tenemos mucho más agua, ¿no? Ríos, arroyos, lagunas, presas, tenemos pues los manantiales, los puquiales, ¿no? Tenemos inclusive esas aguas que tomamos nosotros pues salen de los manantiales, ¿no? Que tomamos diariamente, porque hoy ya hemos dejado la costumbre de tomar gaseosa porque dicen que hace daño, y bueno, enhorabuena, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene su botella de agua ahora. Entonces salen de ese tipo de aguas superficiales en las partes, y las aguas subterráneas decíamos que va a depender básicamente de la zona, del nivel del acuífero, va a depender de otros parámetros que tienen que ver con lo que ustedes en algún momento han llevado en su curso que se llama hidrología, o la parte de agua subterránea, ¿no? Porque todos en hidrología llevan un tema de ese tipo, ¿no? Que a veces dura unas cuantas semanas más. Esto, por ejemplo, es nuestra toma o nuestro punto de control en el valle, en la zona del río Santa, ¿no? ¿Y qué tiene de importante? Pues aquí se recoge toda la información de la cuenca. O sea, usted puede ir y detectar o encontrar, decir, y eso es lo que tiene ahorita, por ejemplo, el Santa, por ejemplo, está bonito para estudiarlo, porque tiene información hasta este momento. Usted puede ir, en este momento tiene un punto de control en Chavimochic, otro punto de control, dos puntos de control más en Chinecas, que cada 15 minutos recogen información, ¿no? Entonces hay información para estudiar, hay para hacer cualquier tipo de estudios, sobre todo cuando existe tal información, ¿no? Entonces, pero esta información pues se va a partir o llevar de esto que ustedes tienen, que es su canal principal, y a partir de aquí esto que está llegando el agua, en muchos de los casos, al consumo que ustedes tienen en su población, ¿no? Entonces, ahora, lo que yo le decía al inicio, en todo este trayecto, ¿qué tipo de contaminación recibirá esas aguas, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se ha hecho hace cuestión de 4 o 5 años, lo hizo la UNI, sobre la calidad del agua. ¿Y por qué lo hacía? Porque hoy, ya que ustedes también conocen el tema, los canales sufren el proceso de abrasión. La abrasión es como extraer una capa, ¿no?, de las paredes del canal. ¿Y eso producido a través de qué? Hay un elemento químico que es expulsado producto de la presencia de zonas mineras. Y eso se hizo a través de un estudio. Y nosotros partimos haciendo un estudio también, bueno, un estudio con menos información. Lo hicimos en la ciudad de Chimbote, pero para evaluar lo que le estoy comentando acá, pero en un canal, ¿no? Lo que le comentaba, esto del proceso de erosión, pero en un canal, ¿no? En una caída gradual. Y nos encontramos justamente de que, o sea, la velocidad con la cual llegaba a la zona no generaba tanta erosión como usted encontraba. Entonces, ¿qué pasaba? Justamente nos tuvimos que basar en ese estudio de hace 5 años, donde ya teníamos un elemento químico superior que estaba generando ya abrasión en los canales, ¿no? Por ejemplo, cosas como estas ya están cambiando. Entonces, toda esa información usted tiene que contar. Sin embargo, los estudios no se han hecho con toda esa información. Solamente evaluamos agua y evaluamos lo que nos enseñaron en la universidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué nos dice eso? Debemos estar constantemente leyendo, revisando, ¿no? Hoy tenemos todo en internet, ¿no? Todo, sin embargo. Sin embargo, a veces nos distraemos en otras cosas, ¿no? Así que, jóvenes, ¿qué tal tarea que les dejo, ¿no? Entonces decíamos, los elementos que van a generar dentro de la captación, tenemos dispositivos de toma, orificios o tubos,
de control con puertas, válvulas de limpia, rejillas, cámaras de decantación. Por ejemplo, ustedes por experiencia saben que las rejillas necesariamente son importantes y a la vez perjudiciales, ¿no? ¿Y eso por qué? Cuando hay una rejilla ubicada en una zona poblacional, se va a encontrar con grandes dificultades, ¿no? Un canal para la población con poca cultura, como la nuestra, es un desahogo, ¿no es cierto? Todo lo que puedan lo expulsan, todo lo que hacen lo dejan caer por ahí, y que el agua lo lleve. Y si hay una rejilla, se convierte en una protección. Entonces, eso, por ejemplo, decíamos, si usted va a colocar en algún momento alguna rejilla, necesariamente, obligatoriamente, usted tiene que considerar un personal de mantenimiento a tiempo completo, porque le va a salvar la vida ese, ¿no? Por ejemplo, tenemos allá en la ciudad de Lima, tenemos un canal que irriga. Si usted se ha ido a la zona de Lima, va a encontrar que hay lindos parques en la zona de San Borja, donde va a ir el Papa Francisco, ¿no? Más conocido como el Papa Pancho, dicen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa zona tiene áreas verdes muy bonitas. Todas esas aguas se riegan con las aguas del río Rímac. Entonces, pero como en todo el trayecto pasan por poblaciones, la gente lanza de todo lo que se le ocurre. Hacen limpieza, lo lanzan. Como lo que pasa en los canales de riego, ¿no? Pero como eso pasa por la ciudad, no podían permitir eso. ¿Qué han hecho? Han colocado una rejilla en una zona, como una especie de embalse, y en esa rejilla tienen dos personas dedicadas exclusivamente a hacer la limpieza. Y obviamente el carro de mantenimiento de la municipalidad se lleva todo lo que es los residuos que sirven, pues, botellas, papeles y todo lo demás. Y con eso se salva de que se inunde. Inicialmente lo que pasaba es se inundaba. Se inundaba el canal, y al inundarse el canal lo encontraba por las viviendas, pues, urbanas, las zonas más residenciales. Por ejemplo, eso es producto de la presencia de rejillas. Pero no es producto de la presencia de las rejillas en sí, ¿no? Es por la falta de cultura que nosotros tenemos en nuestra población. Así que si ustedes, repito, colocan ese tipo de controles, deben pensar en la población y deben pensar en un sistema de mantenimiento. O sea, alguien que se encargue de hacer ese trabajo. Los dispositivos de control, excedencias, los vertederos, ¿no? En el caso de los vertederos, pues son estructuras que permiten expulsar los excesos del agua, ¿no? Ya sabemos, hay todo tipo de vertederos dependiendo de lo que usted quiera hacer y para qué lo quiere emplear, ¿no? Y los dispositivos de aforo también. Lo sabe que los vertederos tienen la característica de poder expulsar los excesos de agua y a su vez tienen la característica de entregarnos la cantidad de agua que está pasando por ese canal, ¿cierto? Hay fórmulas para ello, ya el H-Canal lo tiene y otros más. Bueno, hay tubo de pitot y los medidores Parsa, que son muy buenos. El detalle es que para nosotros es muy bonito, pero para el agricultor es complicado, ¿no? Porque maneje sus dos tablas para poder llegar al dato adecuado. Al final el pobre se complica y no termina no usando, ¿no? Bueno, aquí hay un ejemplo. Sí. Un ratito, vamos a hacer un poco y entramos a los ejemplos, ¿no? La bocatoma de fondo, ¿no? Por lo general, dependiendo del tipo de cuenca, ustedes saben el tipo de cuenca, qué tipo de material esté trayendo, usted va a definir si puede o no colocar una bocatoma de fondo, ¿no? Porque hay ríos que traen piedras demasiado pesadas, obviamente generaría problemas aquí, ¿no? Pero en algunos de los casos sí está funcionando, pero siempre considerando los detalles que le estaba mencionando al inicio, ¿no? Bueno, también para el diseño necesitamos considerar todo, ¿no? Ustedes saben, esto tiene mucho de semejanza a lo que seguro cuando ustedes han llevado su clase de diseño de bocatoma, no sé con qué libro lo han trabajado, por ejemplo el Crochín,
dice algo al respecto, ¿no? Caudal medio, ¿por qué? Porque debemos considerar los promedios con los cuales voy a trabajar, ¿no? Los mínimos, ¿para qué? Porque los mínimos, a partir de eso, si los mínimos no son por debajo de la demanda, yo debo regular, yo debo manejar, yo debo pensar en esa dificultad, y los máximos para expulsar los excesos de agua, ¿no? Eso lo dice la teoría, ¿no? Y en los niveles también, pues, ¿no? Los niveles, estamos hablando de altura, los niveles estamos hablando de digamos, de altura de agua, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, va a haber una característica que es similar a lo que decíamos cuando hablábamos de vertederos, ¿no? Ahora, también debemos hablar en las cuencas de dos procesos, erosión y sedimentación. Nos hablábamos hace poco de eso, ¿no? O sea, la erosión va a generar daños en las estructuras. Ahora, con más razón ahora que estamos en una época en la cual cada día estamos cayendo en errores, no errores de diseño, sino en errores de construcción, ¿no? Por lo tanto, tenemos mayores, digamos, dificultades, o tenemos mucho más, es más factible que se genere la erosión, ¿no? Y la erosión, pues, también parte desde el diseño de manejo de velocidades, si hablamos de canales, porque estamos hablando de conducción, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, Vente Choque dice, ¿no? Debe estar entre 0,7 a 2,1, algunos dicen no, debe estar entre 0,75 a 2, ¿no? En ese proceso debe estar las velocidades para poder manejar y para que no genere sedimentación. O sea, ese proceso que se da en los desarenadores, que ahí sí tiene que sedimentar para separarlos, pero en el canal no debe darse, ¿no? Por ejemplo, cosas como estas nos ayudan. Ahora, y aquí hablamos también de las inundaciones, ¿no? Un niño es un análisis diferente a un estudio hidrológico con datos normales, ¿cierto? Porque hay caudales que salen de nuestra gráfica normal. Si usted haría su hidrograma, por ejemplo, usted va a ver que hay elementos, hay situaciones, hay eventos que se van a repetir de repente cada 10 años, cada 5 años, por decir un caso, ¿no? ¿Y eso cómo lo consigue? ¿O cómo lo conseguíamos antes? ¿No? Antes no teníamos la computadora, ¿cómo lo hacíamos? A mano, ¿no? Todos los datos que nos daban, comenzamos a graficar en nuestro papel, milimetrado, ¿no? Hoy el Excel envía la información y usted puede ver que hay cosas que se repiten, y ahí hablamos de cuencas, ¿no? Que se van a dar. Pero el niño no, el niño sale de todo eso. El niño sale de ese comportamiento normal, por lo tanto, ese es un comportamiento anormal, y esto nos va a generar necesariamente inundaciones. ¿Por qué? Porque nuestros diseños de protección en defensas ribereñas obviamente han sido con datos normales. ¿De acuerdo? Con datos normales. Y el arrastre, pues obviamente también nos enseñaron en el curso de mecánica y fluidos, que dice que el arrastre es una fuerza que va a generar digamos un sentido diferente al movimiento, ¿no? Bueno, otra cosa son las características de la vegetación, sobre todo en lo que es el efecto de riego, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, lo que pasó en la zona de Chimbote, y pues, posiblemente acá también haya pasado lo mismo, ¿no? Una sola captación para todos, uso poblacional y uso agrícola. Como se cayó se cayó la captación, alternativa 2, río que está cercano. La empresa, la EPS, cogió el río y se llevó el agua. ¿Qué hizo el agricultor? Aguas arriba se colocó y también captó el agua. Conclusión, la población se quedó sin agua. ¿Y por qué? Justamente decíamos, no, yo he sembrado un cultivo que no demora más de 8 días sin regar, si no, muere. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la ley de recursos hídricos? Dice bien claro, orden de prioridades, ¿cierto? Y me acuerdo, y ustedes pueden leerlo en el periódico, sale en los diarios, todo un problema para resolver algo que la norma estaba escrita.
Y ahí es donde nuestros funcionarios, el ANA y todas las instituciones, ahí donde uno ve que hay una gran debilidad, ¿no? Era, por supuesto, la población, era la sociedad civil, que estaba indignada porque tenía agua pues racionalizada, y los agricultores obviamente eran mucho más, que salían a las calles, y al final se quedaron con el agua. ¿Se dan cuenta? Entonces por ahí es la situación. Entonces algo hay que hacer para ver de qué manera resolver esto, y ahí no hay nada más que hacer que solamente aplicar la norma. Repito, señores que son ingenieros civiles, ustedes pueden ser autoridades de agua, ustedes pueden ser gerentes de juntas de regantes. Así que, ¿qué harían cuando estén en ese lugar? ¿Qué posición tomarían? Yo les recomiendo, si van a estar como autoridades, funcionen como tales, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Si yo no puedo resolver nada como autoridad, estoy de más, ¿no le parece? Entonces no tiene sentido ser autoridad si no puede resolver la situación. Pero lastimosamente encontramos una situación que ya las personas mayores que estamos aquí lo conocen. O aceptamos eso o nos quedamos sin trabajo. Y atrás nuestro está una familia. Y ahí donde nuestra debilidad empieza. Y ahí donde decimos no. Y si empezar de cero, todos tenemos miedo a empezar de cero. Pero ustedes jóvenes, sin responsabilidades, espero que sí, por supuesto, no vaya a ser que ya la noche anterior haya generado una dificultad y mañana se enteren al mes. Si no es así, están fuera de responsabilidades, ¿no? Entonces pueden tomar decisiones que les haga sentir tranquilos con lo que asuman como responsabilidad. Otra cosa, decíamos, las fuentes de contaminación. Y aquí, pues, ahí es todo un trabajo, ¿no? Decíamos, lo que me tocó a mí vivir en la zona de la Libertad, por ejemplo, fue muy educativo, si se quiere. Lo que he visto, por ejemplo, los valles de Santa, Pisco, Mala y varios, que en los cuales he estado, Huaral, por ejemplo, donde usted ve pues en Huacho, no he traído la foto porque no era el elemento, pero en Huacho, por ejemplo, si usted sale, hay una zona donde están todas las personas que se dedican a lo que es el pelado de los pollos. Entonces todo ese sanguazo, todo eso lo lanzan al río. O sea que usted ve, antes de eso el río tiene un color y aguas abajo tiene otro color. Entonces, pues, no sé si ustedes lo conocen, al ingeniero Walter Ibáñez. ¿Ha escuchado hablar de él? Experto en caminos, es un gran amigo. Nos invitaron hace muchos años, hace bastantes años, a la ciudad de Huacho, pues, a la universidad Daniel García Carrión, creo que se llama, si no me equivoco. No es el nombre. Faustino Sánchez Carrión. Alumnos, así como jóvenes como ustedes, nos invitaron al lugar, ¿no? Pero lo que tienen los alumnos, nosotros jamás, pues a un evento de ese tipo no, jamás cobramos nada, ¿no? Pero lo que tienen es que, como es, mira la buena intención, nos llevaban a lugares para que nosotros podamos dar opiniones. Pero dentro de ser una visita, por supuesto, ¿no? Más allá de tratarnos muy bien. Y en esa zona nos llevaron exclusivamente para verlo y emitir una opinión. El ingeniero, como es experto en el tema, se tomó pues el trabajo de bajar a la parte más baja. Yo no bajé, por supuesto, porque era toda una zona bien peligrosa, para verlo bien de dónde salía y tomar la foto, por supuesto. Y casi hay un accidente, ¿no? Esto no me acuerdo de eso, ¿no? Pero repito, esa situación es parte de las fuentes de contaminación en las cuales todos los miramos, ¿no? En las cuales usted va a tener que trabajar y en las cuales su trabajo probablemente se encuentre con eso, ¿no? Entonces, y hay que considerar otro elemento más en el análisis que usted está considerando. ¿De acuerdo? Pues, su trabajo involucra todo un conocimiento general y conocimiento de cosas, señores, yo le digo ya por los años que he pasado, que la universidad no siempre nos las entrega, ¿no? Ese es el otro detalle. Y el otro detalle es que tenemos que
saber aprovechar los conocimientos de la población a la cual vamos al lugar. Por supuesto, encontrar con gente muy complicada, gente muy complicada, y gente que si tú sabes llegar a ellos, les aseguro que te vas a ir contento, no solo porque te van a recordar siempre, sino porque vas a hacer un buen trabajo. Entonces, volviendo a eso, esto por ejemplo es un hidrograma, ¿no? También, ¿qué nos enseñaron a nosotros? Y eso lo puede encontrar aquí en el libro de El Ventechón. Hay un libro muy clásico que se llama Hidrología Aplicada, ¿no? Así como la hidráulica de canales, hay un libro de hidrología aplicada. Entonces, por ejemplo, nos enseñaron esto, ¿no? ¿Qué decían? Todas estas zonas marcadas, ¿qué cosa es? O sea, me acuerdo que yo me gustaba, digamos, empezar mi clase con esta frase, ¿no? Decía, si en un río seco, sin una precipitación, y en el punto de control no tienes agua, marca 0, ¿por qué en la parte baja tienes agua? ¿No? O me gustaba decir lo siguiente: si yo evalúo la evaporación versus precipitación y me encontraba que la evaporación era mayor que la precipitación en la parte donde estaba el río, inversas en donde estaba el mar. ¿Qué está pasando? Entonces, el elemento que estábamos hablando es justamente esto. ¿Y qué cosa es eso? Es la presencia de las aguas subterráneas. ¿De acuerdo? Simplemente es eso. ¿Por qué que aparece agua si no hay agua? Porque justamente había el proceso de infiltración, o lo que nos enseñaron nuestros docentes en hidrología básica, ¿no? Que decía ciclo hidrológico lento, ciclo hidrológico rápido. ¿Se acuerdan? Eso nos enseñaron, eso lo encuentran en cualquier libro de hidrología. Entonces, llega un momento dado, si es el ciclo hidrológico rápido, de que las aguas que infiltran se convierten en subsuperficiales, y eso, aguas abajo, brotan, y usted lo tiene justo en la parte baja de la cuenca. Por eso los usuarios que están en la parte baja de la cuenca siempre van a tener algo de agua, por más mínimo que sea. Entonces, cuando usted hace su estudio o cuando usted ingresa la información, esto que ve aquí es la precipitación. Ahora, la pregunta es, una cuenca, ¿cuánto tiempo demora en que la precipitación llegue a un punto de control? Lo que llamamos el tiempo de... ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Ya se olvidaron muy rápido, se han olvidado de la teoría, jóvenes, ¿eh? Es bueno que lo revisen. Estamos hablando del tiempo de concentración. Entonces, miren cómo logramos separar esto de tal forma que decir, el porcentaje de agua es tanto, perdón, el porcentaje de agua superficial es tanto y el porcentaje de agua subterránea es tanto. Son dos elementos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el aporte de cada uno de ellos? Ahora, por supuesto, que todo esto parte ¿de qué? De una precipitación, ¿cierto? Ahora, los ciclos hidrológicos rápidos demoran años. Los ciclos hidrológicos lentos duran 50 a 100 años, dependiendo de dónde cae el agua y dependiendo del tipo de acuífero. ¿Se dan cuenta? Bien, entonces decíamos, cosas como estas nos dan una idea de lo que va a presentarse, de lo que se va a presentar a futuro en una cuenca, ¿no? Miren ustedes, ya superamos el cauce y probablemente esta vivienda nunca debió estar ahí, ¿no? Y eso ustedes se van a cansar de decirlos o de verlos, ¿no? Van a encontrar viviendas mal ubicadas, van a encontrar población ubicada en zonas también inadecuadas. La zona, usted también tiene su propia experiencia, usted puede encontrar, y esa experiencia que vivió, por ejemplo, la gente de Chosica, y que usted lo ha visto de repente en televisión, ¿no? Son simplemente situaciones en las cuales involucran a muchas partes
y que las soluciones están ahí y que uno las mira pero que no se resuelve. Pero nosotros como técnicos, ¿qué hacemos? Damos la información, prevenimos y podemos decir, ojo, hasta este nivel llega el agua. ¿En qué tiempo se repitió? Cada 20 años, pero hasta ahí llega. Como dice, cada 20 años él te va a decir, yo tengo 70 más 20, ya no llego, probablemente, ¿no? Así que eso no va a alcanzar a mí. Sin embargo, estamos en una zona de peligro, ¿no? Bueno, hay presas, decíamos, derivadoras, y aquí pues, dependiendo del caudal, ¿no? Cuánto de agua vas a depender, cuánto agua vas a entregar, y ahí también hablamos de la dotación, hablamos de la demanda, y hablamos de para qué se va a generar o construir esa función. Hablamos de presa de almacenamiento, también con el objeto de almacenar. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Vamos a una población, hoy, ¿cómo crece la población? Para arriba, ¿no? ¿Cierto? Muy posible, yo siempre digo a mis alumnos esto, ¿no? Vayan escogiendo dónde van a vivir, en qué piso van a vivir, porque ya no hay para extenderse, todo es para arriba. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que tenemos que cuidarnos con el MC. ¿Qué significa eso? Metros de columna de agua. ¿Qué nos dice la teoría? Dice, ¿no? Entre 10 a 50, ¿cierto? De presión que debo manejar. Entonces, si no tenemos eso, ¿qué nos queda? Lo del fin de semana, ¿no? Bomba. Y eso significa mayor costo. Entonces, todo eso tenemos que ir adecuando. O sea, ustedes son una realidad diferente, son una nueva población, que por supuesto van a generar otra nueva generación. Y tienen, por supuesto, mucho más material a la mano. El problema es que tengan cuidado, por eso les digo siempre, no siempre usen la información de internet, porque lo que es más garantizable es un libro de internet, ¿no? Un libro, ¿no? Que tenga la facilidad de que la información que tú recojas sea pues validada, ¿no? Porque hoy nos hemos acostumbrado, casi nadie compra libros, yo soy uno de los pocos. ¿Usted compra libros, usted, estimado? No, todo en internet, si no lo bajas ahí, lo colocas y lo lees. Usted sí compra libros, seguro. Pues yo soy el que tengo algo de 40, 50 libros, siempre compro. No me gusta leer, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo no es que esté en contra de lo que ustedes hagan, pero sí me preocupa porque me ha pasado, ¿no? O sea, uno por facilidad coge la información, lo pega la información y a veces te pones a leer y te das cuenta que no es la adecuada. Así que tengan cuidado siempre, ¿no? Por eso siempre busquen una información o un libro que les permita contrastar la información que ustedes estén manejando, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos, acá tenemos que ver de qué manera nosotros vamos a trabajar en base a almacenar las aguas necesarias. Ahí tenemos los periodos. Aquí, por ejemplo, hay varios métodos estadísticos, hay libros, hay software, por ejemplo el Hidrovesta, que ustedes ya deben conocer, del ingeniero Máximo Villón, calcula rápidamente esto, ¿no? Pero repito, acá está la información, promedio máxima, pero repito que la información que este dato depende mucho de qué tipo de información usted recoja. ¿Cuántos ustedes han hecho prácticas de aforo en alguna cuenca? Tienen cuencas secas casi. ¿Y por qué no? ¿No le gusta mojarse? Los zancudos. ¿Qué pasa? Tienen que hacer visitas. Ahí es bueno. Yo creo que les sugiero, si les cree conveniente, nosotros con los chicos que yo seguí un tiempo también en La Vallejo hace varios años, y cómo es uno cuando quiere mostrar algo más, me encontré con esta realidad. Tengo entendido que ahora cambió, de que las escuelas no tienen laboratorios. Entonces, ¿qué me quedaba, no? Obviamente, llevar mis alumnos al campo. Y a través de visitas de campo es que lográbamos otro tipo de conocimiento. Y lo que le hablo, por ejemplo, son parte de las visitas que hacíamos nosotros de campo o de las obras que hemos hecho. Entonces, desde ahí es que alguien lo que hizo es elaborar videos que están en internet, ¿no? Entonces, y eso me generó una réplica, y una vez me llevaron a una universidad para hacer una conferencia de algo de 1 hora, pero solamente para ver esa experiencia, ¿no? O sea, la contrastación de la teoría con la práctica. Y yo llevé mis videos y mis fotos y todo, ¿no? Y así, en ese campo es que llegué a hacer lo que en este momento estoy haciendo, ¿no?
Entonces, por eso le decía, traten siempre de contrastar esa información, ¿no? Porque hay muchas cosas que nos dice de la teoría, pero que es muy importante porque nos da el sustento, pero la otra parte la tenemos que hacer nosotros desde nuestra propia aplicación de ese concepto, ¿no? Y se va a dar cuenta que hay muchos conceptos que usted no lo vio, pero que sin embargo son muy importantes en su formación, como los que acabo de mencionar, por ejemplo, en el desarrollo, ¿no? Bueno, ahí tenemos todo un historial de información, ¿no? Esto es, por ejemplo, lo que normalmente sucede en los valles, en las cuencas, ¿no? Estos son los famosos caballetes con las cuales se capta agua. Entonces ya la gente sabe lo que hay que hacer, ¿no? Son rocas, son palos, deforestas el margen del río, y a partir de ahí tienes tú para poder proteger, y se dan generando un pequeño barraje y comienza a captar agua. En la medida que el caudal disminuye, usted va cerrando más el cauce. Cierra el cauce, el agua ingresa y el agua comienza a llevarlo. Cuando recupera su caudal, desaparece todo, te quedas sin agua. El problema es que esto, que es de manera artesanal, tiene un tiempo de resistencia. Entonces, cuando llega los aumentos drásticos de caudal, los canales terminan colapsando por ese aumento. No se duerma, por favor. Creo que usted ha sido el de la mala noche, creo. Bueno, entonces decíamos, aquí hablamos de las aguas subterráneas. En las aguas subterráneas es importante ver, como decíamos al inicio, la calidad de las aguas, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, y una experiencia que yo hasta ahora me acuerdo. Ustedes saben, ¿quién no ha tomado el vino o el pisco de Ica, no? Usted no, señorita, no tiene. Pero, por ejemplo, ¿quién no ha degustado de un buen vino, no? Hoy lo venden en los supermercados, o de un buen pisco. Pues le comento, eso es producto de que ellos tienen menos agua que ustedes. Menos agua. Inundan sus cultivos, hacen unas semejantes pozas, así como esto, lo inundan, digamos, 2 metros, 1 metro de agua, y ahí comienzan a regar sus parrales de las uvas, ¿no? Entonces, pero llega un momento dado en que a veces les falta agua, ¿y qué hacen? Compran las aguas de pozos y los llevan por canales de tierra hasta 1 kilómetro. Imagínense la cantidad de agua que se pierde. Imagínense. Yo he visto eso porque no estoy mintiendo. Yo he podido ver eso en Ica, para salvar ciertos cultivos. Entonces, eso hace o nos demuestra la importancia de las aguas subterráneas. Por ejemplo, ellos tienen 500 litros, casi 4 meses, y sin embargo cosechan cultivos. Entonces, y eso es agua subterránea, que la aprovechan. De ahí hay un sinnúmero de productos de exportación, por supuesto, pero ahora tienen el gran problema, que como ya el exceso de consumo se está dando, ustedes saben qué pasa con el nivel de la napa freática, está disminuyendo. Cada día hay que profundizar mucho más para captar. Entonces, partiendo desde ahí, es que hay que trabajar pues la alimentación del acuífero. Entonces, y eso se hace una sola vez al año en épocas de avenidas, que son 2 máximo, 2 a 2 meses y medio. Y así funciona todo ese valle. Y ese valle tiene alrededor de más de 30.000 hectáreas. Y ahí, como le decía, de ahí sale pues el mejor vino, el mejor pisco, que bueno, es uno de los más reconocidos. Entonces decíamos, hay que ver mucho la disponibilidad, la cantidad y la calidad del agua. Y sobre todo, obviamente que lo recibas en el momento adecuado, porque si hay un cultivo que recibe el agua, o la población que recibe el agua cuando no lo necesita, ya no tiene sentido. Es como ustedes, no sé si le ha pasado alguna vez, llegan a la ducha, ¿no? Se mojan el cabello, se echan champú, se jabonan, abren la ducha, no hay agua. ¿No les ha pasado eso? Cuando les pase, me cuentan eso. Eso es básicamente igual, ¿no? O sea, te quedas en una sensación de que no puedes, no le estás entregando el producto en el momento adecuado. Bien, decíamos que
hay que tener en cuenta en las aguas, dependiendo del tipo de zona y del tipo de material. Y acá, pónganse a pensar, aquí es mucho lo que tenemos que hablar con respecto a qué, con respecto a el tipo de elemento o material que tiene el suelo. ¿De acuerdo? El tipo de material con el cual se va a trabajar. Y partiendo desde ahí es que nosotros podemos ver el comportamiento del agua, ¿no? ¿En qué momentos hay más infiltración que en otras? ¿No? Nos enseñaron en hidrología el concepto de infiltración. ¿Se acuerdan? Lo han trabajado ustedes, ¿no? ¿En qué momento, cuál de ellos te genera mayor infiltración? Y eso te va a generar el movimiento de las aguas. Ahora, ¿en qué momentos te permite un acuífero aprovechar el agua y en qué momentos no te permite aprovecharlo? Y ahí es donde hay que hacer perforaciones. ¿En qué casos puedes hacer perforaciones para poder extraer el agua? ¿Cuánto te cuesta? Dependiendo de la dificultad. Pero si es la única alternativa para entregar agua, ya sea para población o para tus cultivos, tendrás que hacerlo, ¿no? Ahí ya no tienes la opción de decir, ah, no, pero ¿qué me cuesta más barato? ¿No? Entonces, a ver, decíamos, bueno, todo esto necesariamente va a partir desde una bomba y los niveles de estratos que se van a trabajar, ¿no? Repito, aquí les recomiendo que vean, revisen un libro para entender mucho más de aguas subterráneas, ¿no? A ver, un autor que me acuerdo en este momento, no me acuerdo en este momento, pero básicamente para ver los tipos de acuíferos, si son confinados, semiconfinados, confinados, si son impermeables, no permeables, conceptos que nos van a permitir necesariamente ver cuál va a ser el comportamiento y cuál va a ser la dificultad para poder captar el agua, ¿no? Os decíamos, si a usted le toca ir al sur, grábese esto, aprenda a hacer diseño de pozos, así, porque ahí no hay agua. Ahí no va a construir bocatomas, mucho un par de canalitos, pero básicamente necesita el agua. Y el agua está en el subsuelo. Pero si se va pues a la zona donde usted está en este momento, o le mandan allá a la zona de Ancash, sobre todo en la zona de Chimbotes, ahí hay agua, ¿no? Así que ahí lo que tiene que hacer es sistema de drenaje. Porque hay tanto es el exceso de agua que ya están terrenos, como creo que he visto por acá, que se están malogrando, se están salinizando. Entonces cada uno, ni el exceso ni la escasez, cada uno tiene su propia problemática. Entonces decíamos que hay que ver de qué manera puedo aprovechar las precipitaciones. Ahí hay un ejemplo que vamos a hacer, por favor, no se preocupen de eso, en los cuales, por ejemplo, nosotros podemos calcular a través de la precipitación en un área determinado cuánto de volumen de agua voy a generar. Ahora, ese volumen de agua va a depender de qué, como lo dije inicialmente, va a depender de la adaptación de la población, ¿no? ¿Cuánto significa esa cantidad de agua? Si esa cantidad de agua generada por precipitación, que yo he logrado almacenarlo, satisface la necesidad de la población, bienvenido sea, ¿no? Dejo de pagar a Sedalip, pero ¿qué es, no? Dejo de pagar a Sedalip, ¿no? Me libero de que me pasen la factura todos los meses, ¿no? Como la del teléfono, que hoy se ha vuelto obligatoria, ¿no? ¿Qué hacemos? Pagamos teléfono, ¿qué pagamos? Luz, cable, ¿qué más pagamos? Pensión, no sé si están pagando pensión, ¿no? Internet, o sea, todo eso, ¿no? O sea, es una cosa de cotidiana todos los meses, ¿no le ha pasado a ustedes? Colegio tengo que pagar nosotros, ¿no? Colegio, universidad. Es un poco las cosas. Entonces imagínense que podamos lograr que a través de la precipitación podamos disminuir, digamos, los pagos. Dije, eso es enhorabuena, ¿no? Ahora, en las zonas rurales, decíamos, en las zonas rurales
ahí es donde se van a hacer la mayor cantidad de obras. Así que por favor vayan viéndolo y observen a esos lugares. Nosotros estamos ahorita en un proyecto en la selva, exactamente en Chachapoyas. ¿Alguien conoce Chachapoyas? ¿Conoce Chachapoyas? Ya. ¿Que usted de ahí? Conoce ya. En Chachapoyas hay dos ríos. Uno de los ríos es el río Chocol. ¿Conoce? Ya, el río Chocol es un río que cuando recibe agua en exceso, supera su cauce e inunda toda la población, ¿no? Entonces la población está como, digamos, si este es el suelo, la población está encima de esto, ¿no? Para que evite que se inunden sus viviendas. Y sin embargo, así es tanta la cantidad de agua que igual pierden todo, ¿no? Entonces hay un pedido de años que han estado haciendo la región, y la región ha tomado ese pedido y están en proceso de proyecto, o sea, están acabando el proyecto inicial. Ese proyecto tiene el monto, no me acuerdo en este momento, pero es un monto muy considerable. ¿Qué se está haciendo? Trasladar las aguas del río Chocol al otro río que en este momento no me acuerdo, a través de sumideros, ¿no? A través de sumideros. Entonces, por sugerencia de un colega, terminé trabajando en ese proyecto. El problema es que hasta ahora no conozco el lugar, ¿no? Hasta ahora no he ido al lugar, imagínense. Debo ir, porque ya se supone que estamos haciendo la supervisión desde la parte que me corresponde, que es la parte hidráulica, hidrológica, y también la parte de saneamiento, pero no he ido al lugar, ¿no? Entonces, pero vean, mire, y hay una alternativa para que nosotros podamos, ¿qué cosa? Puedan ellos resolver. Y tienen un río que sí puede captar tranquilamente esa cantidad de agua. Pero ¿cómo es el estado? Ya casi está terminado el proyecto, de ahí tienen que hacer su expediente técnico, porque eso lo manda. Entonces ahora otra licitación más que no sé cuándo se irá a hacer, ¿no? Pero ya digamos que estamos casi concluyendo esas obras. Pero ¿a dónde quería llegar? Es ahí donde nos damos cuenta de que los conocimientos teóricos a veces nos ayudan mucho, sobre todo para supervisión. Cuando hagan supervisión es fácil evaluar cosas a través de los conceptos, ¿no? ¿Qué te dice la velocidad máxima? ¿Qué te dice la velocidad mínima? Y ahí tienes ya el parámetro para evaluar su diseño. Y ahí me encontré yo, bueno, un poquito saliendo del tema, en el diseño de un túnel diseñado a través de las Chicanales, para que vean ustedes. Y eso es un error, pues, garrafal, ¿no? No voy a decir quién lo hizo ni cómo lo hizo, pero eso es nuestra experiencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Leer, pues. ¿Se dan cuenta? Esa es la lección que debemos tener. Por eso les digo, chicos, lean, revisen, cómprense buenos libros, consulten, capacítense de tal forma que usted pueda encontrar el parámetro y hacer un buen trabajo también, ¿no? Porque van a pasar a ser supervisores en muy corto tiempo, ¿no? Entonces, si la región o la precipitación es adecuada, automáticamente yo puedo cubrir la necesidad, pues enhorabuena, tengo una opción, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver qué tanto eso va a producir para responder básicamente a la necesidad, ¿no? La evaporación es una de ellas. Otra de las pérdidas que se da es la infiltración, ¿no? Usted lo conoce. Eso, el ejemplo que seguro le dio mire, esta imagen es una imagen muy gráfica de lo que puede pasar. Cualquiera puede pensar diferentes cosas aquí, ¿no? Se acostó, se levantó y no puede salir de su casa, ¿no? Seguro que más de uno ha vivido esta situación. Entonces, pero más allá de eso, repito, ¿no? La respuesta del Estado ha sido muy, pero muy escasa, ¿no? Y hoy, en muchos de los casos, seguro usted tiene su propia historia al respecto, ¿no? Yo puedo hablar de muchas también, pero el detalle es que aquí podríamos resolver, como hablábamos al inicio, en nuestro sistema de drenaje para, de una manera u otra, disminuir la situación, ¿no? Entonces, esto también es parte de la enseñanza, ¿no? Bueno, esto es para calcular los volúmenes los volúmenes que se van a generar para lo que es la demanda en época de seca. Esta es la dotación, el tiempo, el factor de seguridad y el número de habitantes, ¿no? Esto lo vamos ahí hay un ejemplo también que lo vamos a explicar. Y
siempre se debe trabajar con un 75% de precipitación. ¿Se acuerda que hablábamos de las pérdidas, ¿no? ¿Se acuerda de la fórmula? Hay un ejemplo, bueno, no me acuerdo en qué autor lo usa, pero donde dice, bueno, todo lo que es oferta o ingreso, ¿cuál es? Precipitación, descarga, ¿no? Si hablamos de un almacenamiento, ¿no? ¿Cuáles son las salidas? La dotación, la infiltración y la evaporación, ¿no? Dependiendo de eso. Entonces, partiendo desde ahí, yo no voy a encontrar, o lo que llamamos el concepto de coeficiente de escorrentía. ¿Se acuerdan? Eso sí deben acordarse. ¿O no? Sí. ¿Quién le enseñó hidrología, estimado? Sí. No, ese que sea un amigo, colega mío. Ya se olvida. Ya ves, colega mío. San Marquino. Carlos Altamirano. Así es. Entonces decíamos que, bueno, es como complemento, le decía anteriormente, la hidrología tenía un tratamiento mayor, toda vez que desde la hidrología estadística uno podía hacer los análisis de estructuras mayores, ¿no? Hoy ya desapareció eso, hoy solamente hay una hidrología, ¿no? En esa época de nuestra formación nos daban dos, no sé si usted no sé si le pasó a usted, pero daban hidrología básica e hidrología estadística, ¿no? El famoso libro de un autor que ya falleció, que se llama el doctor Vito Aliaga, que era el único libro que había en esa época, hoy hay en el libro, ¿no? Por ejemplo, cosas como esta. Pero repito, volviendo a esto, es que debemos relacionar siempre la cantidad de agua que tengo disponible va a depender de la precipitación que yo tengo. Y a partir de eso yo debo tener un coeficiente de escorrentía que me permite relacionar los caudales versus la precipitación. Que si las pérdidas son muy altas, obviamente mi coeficiente de escorrentía va a ser mucho más pequeño. Y por lo tanto la oferta de agua también va a ser menor. Bueno, acá es lo que estábamos hablando, la área de captación, los conductos, miren los sistemas de control, y yo puedo, a través de un filtro, depositar el agua de lluvia. ¿A alguien se le ocurrió, por ejemplo, en las épocas de lluvia, colocar un baldecito, medir la cantidad de agua, lo que nos enseñaron nuestros profesores para lo que el sistema de evaporación, sí, pues lo que es el sistema, y a través de altura de agua podías tener cuánto de lámina de agua tenías, ¿no? ¿Alguien hizo eso en la época de precipitación o solamente se cubrió para que no le caiga la lluvia? Dicen que los ingenieros nunca debemos dejar de ser ingenieros, porque siempre debemos estar caminando y viendo la situación como ingenieros, porque de ingenieros somos de por vida, no se olviden, ¿no? Nuestra unión es más fuerte que el matrimonio, ¿no? Hoy el matrimonio es fácil de separarse, ¿no? En nuestras épocas ya no, ingeniero, era diferente, ¿no? Podemos decir que somos razas distintas, ¿ves? Seguimos. Bueno, voy a parar un rato para hacer ejercicio, ¿eh? Yo estoy evaluando cuál es la mejor alternativa, ¿no? ¿Qué nos conviene más, ¿no? ¿Por qué nos conviene más? Y otra limitante que tenemos siempre es los costos, ¿no? Si usted logra construir la estructura que tenga las triple B, ¿no? Bueno, bonito y barato, ¿no? Entonces logra usted satisfacer la demanda de su empresa. Entonces partimos desde los siguientes datos. N de concreto 0,013, N de tierra 0,025, desnivel rectangular 19, caudal 0,5, desnivel desnivel es L, longitud 2600, desnivel trapezoidal 12,
longitud trapezoidal 6500, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí es que vamos a trabajar, ¿no? Voy a hacerle recordar un poco del... Lo primero que voy a calcular es la pendiente, ¿no? Primero voy a trabajar solo con... Disculpe. No se va a caer. Ya. ¿Qué cosa digo? S es igual a desnivel sobre longitud, o sea 19 entre 2600, ¿cierto? Con eso tengo que el valor de S va a ser igual a 0,0078 o en su defecto 3 acá es 7.38 entre 1000, ¿cierto? Ahora, lo siguiente es trabajar pues con los conceptos de máxima eficiencia hidráulica para hallar los demás conceptos, ¿no? Ya eso nos han enseñado, no lo voy a hacer por supuesto. Disculpe. Ya, decíamos que máxima eficiencia hidráulica hace que mi M vale 2. Ahí está la fórmula, si que le he puesto, porque obviamente nuestro tirante, nuestro Z vale 0, ¿no? Desde ahí tengo mi área. Y todo esto vale el H, ¿no? Como nos enseñaron nosotros enseñaron nuestros profesores, ¿no? Entonces decíamos que área P va a ser igual a 2Y, perdón, la base es 2Y y el área va a ser igual a 2y cuadrado, ¿no? Perímetro P igual a 4y, ¿no? Ahora, luego tengo radio hidráulico, que es A sobre P, que es 2y cuadrado sobre 4y, o en su defecto, y ahí tengo el radio hidráulico, ¿no? (0,5y). Ahora, de ahí ya usted sabe pues que lo que tiene que hacer, ¿no? Desde ahí se va usted aplicando la fórmula de Manning,
caudal es 1 sobre n a la 5 tercios, s a la 1 medio, p a la 2 tercios, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, ¿no? O su equivalente, que es igual a 1 sobre n, radio hidráulico a la 2 tercios por a por s a la 1 medio, ¿no? ¿Sí? Da. Entonces, de acá reemplazo datos, ¿no? Caudal vale 0,5 y es igual a 1 sobre n, que vale 0,013. El radio hidráulico vale 0,5y elevado a la 2 tercios por el área, que en este caso es 2y cuadrado, ¿no? 2y cuadrado por s, que es un dato, ¿no? S a la 1 medio, que es conocido. Como todo lo conocen, también esto pueden hallar y directamente, ¿no? Y aquí le sale este valor, ¿no? 0,349 metros. Y con este valor pueden calcular el área, pueden calcular el perímetro y pueden calcular el radio, ¿no? Solamente con el área. Hasta la base, ¿no? La base va a ser igual a 2 veces y, que en este caso es 0,698. El área va a ser igual a 0,2436 metros cuadrados, y el radio, bueno, el perímetro lo puede calcular 4 por y, bueno, no lo usé, por eso no lo he calculado, pues 4 por, sería 0,12. El radio tampoco lo he usado acá. Sí, el radio lo puedo calcular también. 0,5, la mitad. Vamos a calcularlo acá, ¿no? Ah, ya sé por qué. Bueno, ¿cuánto sale ahí? ¿Puede darme el dato? A ver, dícteme el dato de del perímetro. 0, el P 4 por 0,12 sale 0,1.2, creo que sale, ¿no? Siempre tienen que entregar su calculadora para hacer el seguimiento, si no, no van a... Vamos a trabajar a lo antiguo, ¿ya? Me ubico mi... Acá creo que hay una calculadora. Uno 13996, ¿no? 140.
hasta ahí, ¿no? Ya. ¿Están hasta ahí todos para avanzar? ¿Seguro? ¿Todos? Ya, avanzamos. Entonces los siguientes, lo que nos enseñaron, voy a borrar ya. Iba a seguir escribiendo en el camino, ¿no? Lo siguiente pues es hallar la velocidad, ¿no? Tenemos que considerar la velocidad. Ahí está, ¿no? Nuestra primera velocidad, ¿no? Ahora, la velocidad está todavía dentro del parámetro. Miren, es un canal, todavía se dice que estamos... Ahora, como vamos a conducir, en algún momento se dice que, ojo, que esa velocidad, al hablar de 5, está hablando de tubería. La velocidad en canal está pues en 2.1, ¿no? Pero todavía está dentro del parámetro, ¿no? Y usted va a ver que en el siguiente caso usted encuentra otra condición, ¿no? Y a partir de acá es solo cálculo, ¿no? Según los datos, usted va a encontrar cada uno de ellos, ¿no?